El 16 de mayo del 2008 se fundó una empresa estatal que ha cumplido un rol importantísimo en el desarrollo de Vaca Muerta, como un jugador sumamente relevante, y para la provincia ha sido una herramienta también muy, muy positiva. Estamos hablando de la empresa Gas y Petróleo, que ha logrado, en los años que lleva trabajando y funcionando dentro de la industria, 5.500 millones de inversiones en dólares, claro, 5.500 millones de dólares de inversiones a través de esta empresa, y en el último balance, el balance del 2022, arrojó ganancias por más de 1.400 millones de pesos. Estamos en comunicación con el presidente o CEO de la compañía, Alberto Sallese, que es un hombre que conoce muy, muy de cerca todo el funcionamiento de esta empresa. Alberto, gracias por atendernos, bienvenido. Muchísimas gracias, buenas noches a ustedes, al equipo y a la audiencia. Bueno, primero que nada, feliz cumpleaños. Así es, 15 años. 15 años. Mentira, pero ya pasaron 15 años del acto fundacional de GIP. Estaba viendo que la empresa se funda en 2008, pero empieza a jugar fuerte no apenas se funda, sino más adelante, ¿verdad? Bueno, en realidad a partir de 2008 fue un punto de quiebre porque, aunque parezca mentira, en 2008 la industria estaba languideciendo, o sea, aquí en Neuquén había muy pocas inversiones, las compañías devolvían campos y el gobierno se encontró con una cantidad de yacimientos devueltos por las compañías por falta de interés, otros yacimientos que estaban sin operadores, y decidió de alguna manera crear un organismo, una empresa que impulsara las inversiones del sector privado. Esto se hizo a partir del año 2009, 2010, con planes de licitación, y luego apareció, como se suele decir, el cine negro, que es la manifestación de la importancia de Vaca Muerta, claro, que cobró relevancia a partir de un informe de la Agencia Internacional de Energía, donde la situaba como la segunda cuenca productora de gas no convencional del mundo y la cuarta de petróleo. Esto fue el puntapié inicial, que poco a poco fue transformando la industria petrolera neuquina, y GIP fue, como acabas de decir, un elemento muy importante para esa transformación. Vale la pena hacer un hincapié o un punto de aparte en este tema, ¿no? Gas y Petróleo no nace con el boom de Vaca Muerta. No. Gas y Petróleo nace por una preocupación real. O sea, por un lado, Vaca Muerta es una formación que se conoce desde hace mucho tiempo, pero no existían los medios tecnológicos como para explotarla. A partir de los éxitos que se habían estado teniendo en Estados Unidos y en Canadá, que comenzaron ya por 2004, 2005, se empezó a desarrollar una tecnología que podía ser aplicada para la formación de Vaca Muerta, y que era hecha a medida prácticamente y probada suficientemente en Estados Unidos, con lo cual, si bien es cierto, no inició con el boom de Vaca Muerta ya estaba, digamos, en el aire. Lo que no se sabía era el tamaño y la importancia que podía llegar a tener la formación, claro, por la calidad técnica en realidad, ¿no? Claro. O sea, cuando hablamos de Vaca Muerta hablamos de un activo de calidad mundial. Claro. O sea, no es cualquier cosa, es un activo realmente importante. Me parece que vale la pena, por un acto de justicia, mencionar a quienes fueron los artífices de la creación de Gas y Petróleo de Neuquén. Sí, por supuesto. O sea, yo no fui porque estaba del otro lado en aquella época, pero vimos con bastante impresión la decisión de la toma de la creación de Vaca Muerta, que fue el gobernador Zapac, el entonces ministro de Energía o secretario de Energía en esa época, Guillermo Coco,
bueno, y la gente que lo rodeaba también, ¿no? O sea, fue una idea bastante, diría yo, arriesgada en ese momento. Sí, claro. ¿Cierto? Sí. Ahora, recién mencionábamos que yo decía que bueno que no nace con Vaca Muerta, pero sí uno se pregunta cuál fue la importancia que tuvo para el desarrollo de Vaca Muerta la existencia y la ¿cómo decirlo? La influencia que puede haber tenido gas y petróleo para que esto funcionara y para que la provincia además tuviera la mayor posibilidad de recaudar, ¿no? Porque en definitiva es un recurso no renovable, cuanto más ingresa en la provincia, más se puede volcar a obras y al funcionamiento de la provincia. La realidad es que si uno analiza cómo está conformada la industria petrolera argentina, donde YPF es la empresa que tiene prácticamente una preponderancia del 55-60% dentro de la industria. En aquella época había empresas internacionales y nacionales que estaban en operación de campos, pero no tenían mucha relevancia. A partir de que GIP abre completamente el juego a todos los jugadores que estuviesen interesados, no solo YPF, se inició una verdadera competencia por la intención de las compañías de obtener alguna parte de Vaca Muerta. Esto conllevó la incorporación de empresas de nivel internacional, como Shell, como Exxon, que si bien estaban en el país, en el mercado de comercialización de hidrocarburos, no lo estaban en la producción. Y por otro lado, bueno, Total, si bien es cierto ya estaba, también quiso incorporarse dentro del grupo de empresas. Vinieron muchas empresas que ahora ya, algunas ya se han ido, muchas empresas canadienses, muchas empresas americanas que vinieron a hacer una experiencia de replicar lo que habían hecho ellos en Estados Unidos. Pero poco a poco, como todos los mercados, se van concentrando y las empresas que no son YPF, prácticamente todas son socias de GIP. O sea, fueron atraídas por las acciones que se llevaron a cabo mediante los planes de licitaciones que hizo GIP, las promociones que se llevaron a cabo en Estados Unidos, en repetidas visitas para convencerlos, porque tampoco es fácil convencer a las compañías de venir e invertir 5.500 millones de dólares. Claro, sí, o sea, sí. No es una tarea fácil. Pero se logró. Y de alguna manera hoy GIP se encuentra con participación en 14 concesiones de explotación no convencional, con socios del nivel de los que hemos estado hablando, más Pan American, Tecpetrol, Vista, Phoenix, en fin, empresas todas de un nivel altísimo y que son las socias de GIP. Hace poquito hubo una conferencia de prensa en Casa de Gobierno donde se anunció el resultado del balance, el último balance de la empresa Gas y Petróleo, que fue muy bueno, por cierto, y yo le pregunté en aquel momento cuál era la visión que tenía la empresa en relación a la transición energética y a la posibilidad de explorar desde la compañía la generación de energía a partir de digamos, de la alternativa no fósil, ¿no? Energías renovables. Y usted me comentaba que estaba creando una dirección de nuevas energías, puede ser, o algo así el nombre. Exactamente. Nosotros creamos una dirección de nuevas energías que tiene como cometido explorar las posibilidades de intervención de GIP gracias al cash flow que genera mensualmente en proyectos, ya sea de energía eólica, de energía solar, u otro tipo de proyectos de hidrógeno verde o de hidrógeno azul, como se le denomina, a los efectos de incorporar también el tema de la transición energética que es tan necesaria. Sin perjuicio de eso, nosotros tenemos como criterio que esas acciones tienen que estar direccionadas de la misma manera que están direccionadas las acciones que nosotros hacemos en las energías fósiles, o sea, con un nivel de ganancia tal que le permita a GIP seguir creciendo y no hacer inversiones que no tengan una rentabilidad adecuada. De todas maneras también, y hablando de la transición energética, es dable decir que si bien es cierto,
todos debemos focalizarnos a una energía más descarbonizada, a una energía más limpia, tampoco debemos olvidar que tenemos los yacimientos no convencionales, número 2 de gas, número 4 de petróleo del mundo. Sí. Entonces, descuidar esto sería criminal. Claro. Lo que sí tenemos que hacer es tratar de cada día implementar acciones que lleven hacia una mayor transparencia en el negocio, en el sentido de descarbonizar la mayor cantidad de operaciones que podamos. Y esto se logra de alguna manera, dado que el no convencional es un tipo de explotación que tanto en la construcción de pozos como en la producción misma tiene una muchísimo menor contribución a las emisiones que la explotación convencional. Entonces el objetivo de alguna manera es tratar de que el no convencional supere definitivamente al convencional. Claro. Con este efecto. Alberto, ¿tienen cuantificado cuánto es lo que ha aportado, teniendo en cuenta que el Estado provincial es el socio mayoritario, no es el 90%, si no me equivoco, de las acciones de la empresa las tiene el Estado provincial? Bueno, en realidad 100%, porque 90% lo tiene el Estado directamente y 10 la compañía. Bueno, se tiene una suma de cuánto es lo que ha aportado la gas y petróleo a las arcas de la provincia en estos 15 años. Si usted suma desde el punto de vista puramente empresario, los dividendos, más todas las operaciones de venta de áreas, negociaciones, etcétera, estamos hablando de aproximadamente en los últimos 10 años algo así como 250, 300 millones de dólares. Es una suma es muchísimo importante, dinero. Sí. Y algo que uno le pide mucho a las compañías que vienen de afuera, ¿no? La cuestión de el aporte en materia de responsabilidad social empresaria, porque en esta conferencia de prensa que se hizo hace poquito, se comentaba, ¿no? Se informaba que se habían donado desde la empresa 12 ambulancias de alta complejidad, un camión de transporte de sustancias medicinales especiales al Ministerio de Salud, 5.500 computadoras. Digo, también ha habido un aporte importante en materia de responsabilidad social empresaria, ¿verdad? Sí, GIP ha hecho aportes de responsabilidad social empresaria per se, porque en realidad nosotros tenemos dos canales de responsabilidad social empresaria, la que realizan nuestras asociadas como operadoras de los yacimientos y las que realiza GIP de manera directa con sus ganancias. Y como decía usted, el anteaño pasado donamos 12 ambulancias, un camión de transporte de sustancias medicinales, aportamos bastante en el tiempo de la pandemia, y por otro lado se hacen donaciones de tipo comunitario a merenderos, escuelas, etcétera, y que son menores, pero no por ello menos importantes. Una última pregunta, Alberto. ¿Cuál es el desafío que tienen por delante? Si tuviera que definir un desafío por delante para la compañía, ¿cuál sería? El desafío de GIP en este momento es tratar de poner en valor todos los yacimientos de gas seco, o sea, que son los más difíciles de descolocar, si hablamos en términos comerciales, por la naturaleza del gas seco, y sobre todo todos los yacimientos que están en este momento sin operadores en el oeste neuquino, que tienen una gran potencialidad de producción de gas que difícilmente puede entrar al sistema argentino, dado que en el este hay muchísimo gas y este gas no va a tener lugar, con lo cual este es un gas que podría ser utilizado para exportar tanto a los países limítrofes como a eventualmente alguna planta de liquefacción de gas que se pudiera poner en alguno de esos países también. O sea, hoy por hoy GIP todavía tiene muchos yacimientos en oferta. Nosotros tenemos un sistema de licitación trimestral abierta, con lo cual las áreas están a disposición de todas las compañías que quisieran poner sus inversiones para explorar y explotar, con lo cual este es nuestro desafío mayor en este momento. Y por el otro lado, tenemos
tenemos varios contratos todavía que no han pasado la etapa de producción, y que estamos insistiendo para que las operadoras realicen las inversiones necesarias como para determinar si esos yacimientos están en condiciones o no de ser declarados comerciales. Alberto, muchísimas gracias por este contacto, ha sido muy amable. Un saludo grande a toda la gente de Gas y Petróleo de Neuquén, la compañía del Estado de Neuquén. Así es. Bueno, le agradezco muchísimo también a usted y muchas gracias por recordar que hoy, o ayer, claro, se cumplieron 15 años de la creación del GIP. Muchísimas gracias, Alberto. Un abrazo grande. Hasta luego, gracias. Buenas noches.